Un aplauso, toda la familia. Aleluya, bienvenidos a nuestros hermanos que nos miran por Facebook, por otras redes sociales. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, acá a Raíces de la Fe. Un aplauso más para la familia presente. Ese aplauso es para ustedes mismos, porque qué bonito es reunirse en Shabbat cada sábado. Pues nos gozamos en la presencia del Señor y es un privilegio para ustedes, para mí también, estar en la presencia del Señor. Creo que debe de ser así, así me siento, que es un gran privilegio y un gran privilegio que nos permitan compartir la Torah, la palabra del Eterno con ustedes, familia. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe en Irving, Texas, aquí en el mero Metroplex. Y estamos contentos de poder llegar a ustedes hoy en Shabbat. Y pues para esta tarde estamos ya estudiando la porción número, ¿qué número es? 13. De el ciclo de la, déjeme ver porque yo ahora ya me puse a dudar, es la porción número 13, que es Shemot. Y en esta ocasión pues estamos estudiando Éxodos o Shemot, que es el nombre original que significa nombres. En la versión pues tradicional, tanto en griego como en todos los otros idiomas, se ha traducido como Éxodo o salida de Egipto, pero el nombre original es Shemot. Y como subtítulo yo le puse la zarza incandescente de la verdad divina. Repita conmigo, la zarza incandescente de la verdad divina. Ahí dispensen esta falta de ortografía, ahí no está supuesto ser una mayúscula, pero no sé qué pasó ahí en la transferencia de una computadora a otra, a veces hace esos cambios. Pero la zarza incandescente de la verdad divina, ¿de qué se trata? Dios promete y Dios cumple. En las oraciones en el Sidur que hacemos en Shabbat, obviamente, vemos que dice una de las oraciones, el que promete y lo cumple. Y eso es una de las gracias que Dios nos otorga, pero más que todo, que es una gracia que Él otorga a sus hijos, su creación, su máster creación, o podríamos decir su creación máxima, que es el ser humano. Más que eso, es la esencia de su honor, porque Él cada vez que promete algo lo hace por su santo nombre. Y entonces cuando Dios promete, Dios cumple. Amén. Y no se trata de que es porque simplemente es un Padre bueno, es que Él va, como dice la Escritura, a asegurarse que la palabra que sale de su boca se cumpla. Amén. Entonces, la Torah estaremos viendo de Éxodo 1:1, 6:1, esta es la porción, consta de Éxodos 1:1 al 6:1, profetas, cubre a Isaías 27:6 al 28:13 y también se incluye 29:22 al 23. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Mateo 2:1-12, Hechos 7:17-35, y hay otras escrituras del Nuevo Testamento que se podrían incluir, pero esta es más o menos una estructura establecida y les recordamos que somos una congregación mesiánica. Nos alegramos en el Mesías, creemos en el Mesías, pero practicamos la Torah. Y es un ministerio que básicamente nos gozamos en la presencia del Creador del universo, nuestro Rey Yahweh, pero nos arraigamos a Él a través del Mesías. Y aquí estamos localizados en Irving para servirles a ustedes, hermanos, cuando se decidan visitarnos, aquí estamos. Nuevamente, como decía, es Shemot y es la porción número 13. Y esta porción número 13 es parte del ciclo anual de estudio de la Torah. Y como lo hemos dicho siempre, la Biblia es la base, pero incluimos en nuestras enseñanzas recursos académicos, teología,
los sabios judíos, profecía, todo lo necesario, todos los ingredientes para traer un mensaje balanceado. Hermanos, cuando decimos que nosotros traemos un mensaje balanceado, no significa que eso es un mensaje mejor que el de nadie. No pretendemos tener hegemonía sobre el conocimiento, ni pretendemos saber más que nadie. Somos estudiantes, continuamos aprendiendo, mantenemos la humildad de saber que estamos aprendiendo. Y a veces hay recursos que pueden quedarse un poco atrás porque se han encontrado otros nuevos descubrimientos. Pues yo puedo a veces consultar un libro que tiene 20, 25 años, puede ser un libro que tenga unos 15 años, pero de repente alguien descubre algo hoy y saca un libro nuevo y puede ser de que esa información no es que sea equívoca, es que simplemente se han actualizado. Entonces, hay opiniones, hay diferentes enseñanzas, pero tenemos que tener cuidado, especialmente cuando estudiamos recursos académicos en combinación con recursos bíblicos que ya están establecidos, ¿verdad? Los sabios judíos, libros importantes que vienen a ayudarnos a entender la Biblia, que recordemos todos estos puntos que son importantes. La mejor forma de aprender es aprender juntos, y aquí yo les pongo algunos de los libros que yo estuve consultando para poner esta enseñanza junta. Prácticamente, ¿verdad? El Baker Encyclopedia de JPS, todos estos recursos, el corazón de la historia hebrea, todos estos recursos, inclusive algunos que son websites, como el Jewish Bible Quarterly y la Torah.com, son algunos de los recursos que nos traen un poquito de información. Entonces vamos a hacer un resumen. Yo les dije que más que un mensaje es una enseñanza, y espero en el Eterno que podamos hacerla como lo merece. Los hebreos habían estado en Misraim, Egipto, desde el año 2238. Según esta rendición, desde el año 2238 aproximadamente, porque nadie tiene un tiempo exacto en este tipo de cosas cuando hablamos cuándo pasó esto, cuándo pasó lo otro, porque la Biblia no nos dio fechas. En la antigüedad a veces no era tan importante poner fechas en aquellos tiempos, porque la historia apenas estaba empezando a esculpir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no es que no era relevante, es que acuérdense que la escritura se inicia en Mesopotamia, y entonces eso empieza a traer poco a poco la demanda, la necesidad y la creatividad de empezar a poner fechas en cosas, pero eso no sucede inmediatamente. Entonces, los hebreos habían estado en Misraim, Egipto, desde el año 2238 aproximadamente, cuando Jacob y todos sus hijos descendieron, bajaron ¿a dónde? A Egipto, donde Joseph tenía la oficina gubernamental de visir, ahí estaba supuesto ser con Z, virrey egipcio. Un faraón que no conocía, Joseph orquestó la opresión de los hijos de Israel a partir del 2362 con el nacimiento de Miriam, hermana de Moshe. La opresión comenzó en serio cuando los varones recién nacidos fueron lanzados y ahogados en el río Nilo. Este recurso, algunos de los puntos, las notas fueron tomados de Torah.org. El heroísmo de las dos mujeres parteras, ¿algunos de ustedes se acuerdan cómo se llamaban? Uno se llamaba Púa, que significa boca, y la otra era ¿qué? Zipora. ¿Okay? El heroísmo de las dos mujeres parteras no obedecieron la orden del faraón de asesinar a los hijos varones de sus hermanas hebreas. Imagínense que manden a un conciudadano a matar a los hijos de sus propios hermanos. Ellas se negaron y fueron recompensadas por Hashem, como bendijo a sus familias. Nace Moshe y para salvarlo del genocidio es colocado en una arqueta sobre el río, una arca, una teiva pequeña,
O sea, por eso de ahí la tradición hemos hecho de el Moisés, que se le llama a estas arquitas donde ponen a los bebés, cuando fue encontrado y adoptado por Batia o Bashia, que literalmente significa hija de Dios. ¿Por qué? Porque ella era la hija del faraón. El bebé fue criado por su propia madre, Jochebed, o Jochebed, como dicen algunos. Moshe mató a un egipcio para defender a un hermano hebreo, pero fue delatado por su propio pueblo. ¿Quiénes delataron a Yeshua, su propio pueblo? ¿Quiénes vinieron en contra del rey David? La gente de su propio pueblo. Moshe mató a un egipcio, como dijimos, y sus propios hermanos lo delataron. O sea, ellos fueron los que se encargaron de propagar. Y llegó a oídos del faraón, tuvo que huir obligadamente, terminó en Madián, en la casa de Jitro. Tenía Moshe en este momento 40 años. Moshe se casa con Zipora, la hija de Jitro, y nació Gershon, su primer hijo. ¿Por qué se llama Ger? Es extranjero, ¿verdad? Hijo en tierra extranjera. Entonces, su primer hijo para este tiempo era aproximadamente el año 2428 y Moshe tenía 60 años. Moshe es llamado por Hashem mientras pastoreaba las ovejas de su suegro y recibió su misión en la zarza ardiente. Su misión es entregada en la zarza ardiente, en la presencia de Dios. ¿Okay? Tenía entonces en ese momento ya 80 años de edad. El Midrash dice que toda la conversación duró 7 días. Los Midrash son enseñanzas, ¿verdad?, de los sabios de Israel, del Talmud, y dice que esa conversación de Moshe en frente de la zarza duró 7 días. Al concluir Moshe, armado con el poder de la promesa de Hashem y las 3 señales, ¿cuáles son esas 3 señales? Señor, y si no me creen, ¿qué hago yo? Le dio 3 señales, la de la bastón y se convierte en un monstruo, en un lagarto prácticamente. El de la mano, que la mete y sale llena de lepra, muchas gracias. Y el otro es que también tomara agua y la derramara sobre la tierra, el agua de Dios se iba a convertir en sangre. Esas eran las 3 señales, pero no eran para el faraón. Era para el pueblo mismo de él, si no le creía. Entonces ahora, Moshe y Aarón, Moshe le pide permiso a Jitro, para ir a la misión. ¿Okay? ¿Cuál misión? De cumplir lo que su Dios le ha encargado. En el camino Hashem intentó matar a Moshe. Dios trató de matar a Moshe. ¿Por qué? Pero Zipora lo salva dándole a su hijo un Brit Milá, haciéndole la circuncisión al hijo. ¿Por qué? Porque él estaba llevándose a ese niño, iba a servir a Dios y no lo tenía, se dice en inglés por decirlo de esta manera, in compliance. No estaba cumpliendo con el requisito necesario que su hijo nació y no lo había circuncidado en el 8º día. Aarón fue a saludar a Moshe según el mandamiento de Dios. Moshe y Aarón se reunieron con los ancianos y recibieron su apoyo, los ancianos de Israel. Moshe y Aarón se enfrentaron sin éxito al faraón. Faraón castigó a los judíos negándose a suministrar paja para la fabricación de los ladrillos. Los oficiales, y eso como consecuencia de demostrarles quién tenía autoridad, que estaban de flojo, dijo el faraón. Los oficiales judíos fueron considerados responsables y fueron golpeados. ¿Quiénes eran estos oficiales? Pues los líderes, Moshe y Aarón, fueron básicamente sacados a empujones de presencia del faraón y se les culpó de ser responsables por las golpizas que le habían dado los egipcios al pueblo. Los oficiales judíos confrontaron a Moshe y Moshe luego confrontó a Dios. Le reclamó a Dios. Le dijo, ¿qué has hecho tú? Trayéndole este vituperio al pueblo. ¿Ves? Y el Señor no lo regañó por ser tan
¿cómo se dice? Directo y fuerte, porque prácticamente está hablando mal de Dios sin saber, ¿verdad?, de que Dios no tiene la culpa sobre esto. Hashem le aseguró a Moshe que su misión sería un éxito. En otras palabras, ten paciencia, Moshe, porque todo va a salir bien más adelante. Entonces, yo quiero que como parte importante, si puedes poner esto en pantalla, no sé, como parte importante en Jeremías 23, 29. Esta es una escritura direccional, como yo les digo siempre, hacia la línea donde vamos. Dice en Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como el fuego? ¿No es mi palabra como el fuego? Pregunta a Adonai. Como un martillo que rompe rocas. Como un martillo que rompe rocas. En otras palabras, no es así mi palabra. Es tan fuerte, tan contundente, tan firme, tan directa, tan inquebrantable, que va a destrozar todo lo que se encuentre, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra que Dios habla es verdad. La palabra que Dios dice es lo que va a ser. No importa que los hombres pongan fechas o no sepan fechas o no entiendan fechas, no entiendan los tiempos, no hayan pruebas arqueológicas que prueben de que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, porque hay mucha gente todavía hoy en día que sigue negando que ellos alguna vez estuvieron en Egipto, que eso fue una invención, es un cuento de hadas que el pueblo hebreo se ha inventado, o hoy día el pueblo judío se ha inventado una, ¿cómo se dice? Una leyenda, una especie de mitología hebrea, estableciendo que ellos fueron un pueblo fuerte. Pero la misma historia da evidencia que a través de los siglos, a través de las centurias, el pueblo judío ha sido vituperado, ha sido perseguido, ha sido maltratado, le han robado, lo han tratado de aminorar, de desaparecer de la faz de la tierra, y siempre Hashem los ha sacado adelante, porque esa fue la promesa que le dio a Abraham. Amén, amén. Gloria a Dios. Que en su descendencia todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y en realidad el pueblo judío ha sido de gran bendición. Todos los adelantos mayores y más grandes que se han notado, que se han registrado en la historia universal, la mayor parte de ellos han salido del pueblo judío para el beneficio de toda la humanidad. Entonces, es verdad, porque Hashem lo ha hablado, porque Hashem lo ha dicho. Entonces, ahora seguimos adelante. Génesis 15. Adonai le dijo a Abraham, ¿sabe esto con seguridad? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está hablando con Abraham? Porque ahí está, es Abraham todavía no se le cambió el nombre a Abraham. ¿Ok? Le dice, Adonai le dijo a Abraham, ¿sabe esto con seguridad? Entiende esto y ten seguridad de lo que yo te estoy diciendo. Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Serán esclavos y oprimidos allí 400 años. ¿Cuántos años van a ser esclavos y oprimidos? 400 años. ¿Quién lo está diciendo? Adonai. No es un hombre. No es un hombre que se arrepiente. No es un hijo de hombre que se olvida. Es Adonai. Que serán esclavos y oprimidos ahí 400 años, pero también juzgaré a esa nación. ¿Qué va a hacer Adonai después de que oprimen a su pueblo? Él le va a ajustar cuenta a esa nación, la que los hace esclavos. Pero también juzgaré a esa nación, la que los va a hacer esclavos, lo que los hace esclavos. Después se irán con muchas, ¿qué? Posesiones. Salió el pueblo, de acuerdo a la Escritura, con riquezas de Egipto, sí. Esto lo está profetizando Dios 400 años, más de 400 años antes. Después seguirán con mucha posesión. En cuanto a ti, te reunirás con tus antepasados en paz y serás sepultado en una buena vejez. Solo en la cuarta generación,
tus descendientes regresarán acá. Porque solo entonces los amorreos, que son los emori, colmarán mi paciencia y estarán maduros para recibir su castigo. Todavía Dios quería darles chance por si acaso se arrepentían. Todavía Dios quería esperar, dándoles paciencia, pero Él sabía que, como sabe todos los tiempos, Él está en todos los tiempos, sabía de que ellos iban a colmar su paciencia. Ahora, yo quiero que observemos el verso 16. Solo o hasta en la cuarta generación, tus descendientes regresarán acá. Puede ser, y estoy sugiriendo, esta es mi percepción, que a veces leemos, ¿verdad? Y hablamos de generación. Una generación, hoy, modernamente, 80 años. La gente vive 80 años, bastante bien. Hay mucha gente viviendo 80 y más años. Se encuentran personas viviendo 90 años. En la Edad Media, la gente no vivía mucho, vivían hasta 40 y 50 años, se morían temprano. Pero en la antigüedad, hace 4,000 años atrás, la gente vivía bastante, hasta una edad longeva, bastante. Que se puede decir que una generación eran de 100 a 120 años, porque eso es lo que Dios había establecido después del diluvio. 120 años. Entonces, más o menos de 100 a 120 años. ¿Estamos entendiendo? Que se puede entender de esa manera. Póngame atención, porque yo sé de que esto, como les digo, no es un mensaje necesariamente súper espiritual, pero hay espiritualidad en el mensaje. Porque lo importante es que entendamos la Biblia cuando la leemos. Amén. Entonces, pero podría ser que él también esté hablando que del punto de vista de generaciones de faraones. Porque aquí está hablando del pueblo. Pero solo en la cuarta generación tus descendientes regresarán acá. Puede estar hablando directamente de la descendencia. 4 generaciones, 400 y tantos años. Pero también, digo yo, consideremos, podrá ser de que pasan 4 faraones a través del proceso desde el momento que muere Joseph y hay 4 faraones que siguen uno al otro. Es nada más una sugerencia, ¿ok? Que también se puede interpretar de esa manera. Hay muchas personas que tratan de interpretar las diferentes fechas y los eruditos han establecido, esto lo repito casi cada año, ponen de que hay una discrepancia de 200 años. Es decir, que el momento donde es puesto que salió el pueblo de Egipto, hay una discrepancia de 200 años que no encaja. Además que no se encuentra en nada escrito sobre el pueblo el pueblo israelita viviendo en Egipto. Entonces, la explicación más común y más al punto es la siguiente. La hemos discutido en muchas otras ocasiones. Bueno, los reyes egipcios no estaban en el negocio de estar, uno, dando rúbricas, escribiendo rúbricas en sus murales sobre los esclavos. 2, si el faraón que decidió desconocer o rechazar todo lo que tenía que ver con José y su descendencia, pues se dio la tarea de borrar todas esas cosas. Porque él los categorizó de extranjeros, es más, de potenciales enemigos. Por eso es que les puso el castigo de la esclavitud. Y 3, tampoco ningún faraón iba a hacer rúbricas de la destrucción que le ocasionó el Dios de Israel al pueblo egipcio. No van a ponerse a cantaretear esa derrota en los murales de ellos. Entonces, hay una razón por la cual no hay rúbricas en los murales de Egipto. Se han encontrado bien mínimos.
especialmente arqueología sobre construcciones del estilo de cómo construían los israelitas en Canaán, cómo es que construían sus casas, que en aquellos tiempos era bastante de piedra. Entonces ahora, habiendo dicho eso, hermano, solo a la cuarta generación tus descendientes regresarán. Cuando dice solo o hasta, como dicen algunas otras versiones, en la cuarta generación tus descendientes regresarán. Aquí está, Dios es el que está hablando. Y Dios está confirmando 2 veces la misma situación. Es Dios. Es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, vamos a hacer la oración, hermanos. Berehu et Adonai HaMevorah. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Berehu ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendecido es Yahweh, bendito es Él. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai Gadol en su Torah. Amén. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada hombre vino con su casa. Rubén, Shimón, Leví, Yehuda, Yisachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Asher. En total habían 70 descendientes de Jacob. Joseph ya estaba en Egipto. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas que se dan a la tarea de negar, burlarse, minimizar las escrituras santas, las escrituras de la Biblia, tanto del Tanaj, la Biblia judía, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos por tradición el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque dice que es un libro de puras anécdotas, de puras historietas. Hay muchos eruditos que se dan a la tarea con pruebas arqueológicas tratan de destruir la veracidad bíblica. Hay otros que son creyentes y luchan, y debe ser nuestra lucha, que con la evidencia que tenemos a mano, probar que la Biblia es verdadera. Y eso es parte integral de nuestra fe. Tenemos que luchar con capa y espada, no ignorantes. No simplemente por tradición, es que esta es mi religión y yo la defiendo, no me importa. Pero, ¿cuáles son los argumentos que nosotros damos para poder defender nuestra fe? Por eso es que enseñamos estas cosas. Porque necesitamos tener un poco de evidencia. No lo tenemos que saber todo, pero por lo menos algo que nos ayude a sostenernos parados. ¿Me está entendiendo? Porque es importante. Usted no puede ir a litigar una situación. Por ejemplo, un ticket de parqueo. Y usted se le olvida el ticket, se le olvida su licencia. Y se le olvida la prueba contundente de que usted estaba bien estacionado. Entonces, ¿cómo usted va a litigar eso en una corte si no tiene las pruebas? Entonces, por eso es que es importante. Tenemos que darnos a la tarea, por muy difícil que sea, enseñarnos un poquito, estudiar un poquito, leer un poquito. ¿Por qué? Porque eso es parte de tu fe. Una fe sin acción está muerta. Y la fe necesita nutrirse del conocimiento. Entonces ahora, aquí yo quiero hacer este paréntesis porque ¿cuántas personas dicen que aquí que entraron? 70. Nosotros sabemos que son 70. Todas las rúbricas judías lo dicen. Pero en el Nuevo Testamento nos habla de 75. Entonces dicen, ¿viste? Esto lo he visto en discusiones de gente estudiosa, pero también con rabinos. Que se da cuenta que por eso es que el Nuevo Testamento no sirve, porque está plagado con un montón de errores. Pero espérate un momentito, vamos a ver. Estoy tratando de enseñar estos puntos porque vale la pena recordar quiénes eran los discípulos. La mayor parte de ellos no eran eruditos, no eran estudiosos de la Torá, conocían de la Torá de la información que aprendían en la sinagoga y en los templos. Pero la mayor parte de la gente pobre no alcanzaban algunos a aprender a leer en el primer siglo.
Todo era aprendido escuchando. Todo era, las enseñanzas aprendían por la Torah hablada u oral, como se le conoce, porque Torah Sheval Peh, la Torah hablada, y lo otro era por lo que ellos aprendían con sus rabinos locales, o con lo que se les enseñaba en el templo cuando ellos acudían a las santas convocatorias. Pero el punto es que muchos de ellos no tenían el conocimiento. Entonces, cuando cometen, digamos, un error como este, o a veces miran que redondean años, o lo hacemos nosotros. Cuando usted tiene 75, está buscando por $75 y alguien le pregunta cuánto es lo que necesitas para hacer la compra, $80. Usted lo redondea. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces miramos cosas que pueden ser, que susciten de un modismo, de una vida cotidiana normal. Esta eran gente normal. Esta gente no estaban pensando en el momento que estaban haciendo estos escritos, lo estaban escribiendo para el pueblo judío, para sus hermanos. ¿Ok? No lo estaban escribiendo para las naciones. Bendito sea el Eterno que se recuperaron estas cartas y han pasado a ser un tesoro sin límites ¿cómo se dice? De riqueza. Es una riqueza que no se puede igualar con nada. Porque nos han heredado un conocimiento de cómo era el Mesías, cómo caminó el Mesías, qué es lo que esperaba el Mesías, qué es lo que esperamos en el futuro. ¿Me está entendiendo? Entonces, hicieron lo mejor que pudieron, pero escribieron a una audiencia de su tiempo. Entonces, a veces hay gente que critica algunos errores pequeños que pueden ser, uno, a consecuencia de no ser escolares, no ser personas muy preparadas. Dos, no estaban escribiendo pensando que iban a recibir escrutinio universitario o erudito de las personas que iban a estar leyendo esos escritos. Estaban escribiendo para compartir sus experiencias. Entonces, quería hacer ese paréntesis, porque esa pequeña discrepancia, personas hacen hasta libros acerca de cómo negar la Biblia. Entonces, tenemos que aprender a defender nuestra fe. Joseph murió al igual que todos sus hermanos y toda esa generación. Los descendientes de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y se hicieron muy poderosos. La tierra se llenó de ellos. Ahora bien, se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Él no sabía nada acerca de Joseph. Del verso 7 al verso 8, ahí están esas 4 generaciones. Lo que pasa es que nosotros leemos 7, 8 y decimos, bueno, un ratito se murió Joseph, inmediatamente se murió tal vez el familiar que tomó el poder del faraón y ya, ahí quedó. No, pero entre el verso 7 y el verso 8 tienen que estar esas 4 generaciones. Tiene que estar ese tiempo. Ahora, recordemos también que esos 430 años no fueron todos en esclavitud. Se habla de esclavitud desde el punto de vista de haber descendido. Cuando uno sube a la Tierra Santa, ascendemos. Cuando uno baja o sale a otro país de la Tierra Santa, se llama descender a Egipto. Y entonces, desde el momento de que la familia de Jacob baja a Egipto, han descendido. Están en galut, están en desventaja, están en un exilio. No están en su tierra, no están dentro de la promesa, no están, digamos, desarrollando el plan de Dios que era para desarrollarlo en la tierra. Entonces, están en desventaja porque no están en el lugar donde Dios les dijo que los quería. Entonces, ahora surgen 4 generaciones después, este rey egipcio, ¿verdad? Y no quería saber nada acerca de Joseph. Pero le dijo a su pueblo, miren, los descendientes de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vamos,
usemos sabiduría al tratar con ellos, de lo contrario seguirán multiplicándose y en caso de guerra podrían aliarse con nuestros enemigos, pelear contra nosotros y abandonar la tierra por completo. ¿Unirse a cuáles enemigos? ¿Unirse a cuáles enemigos en ese momento? Bueno, Egipto tenía enemigos. Muchas veces pelearon contra los hititas, pelearon contra inclusive sirios, ¿cómo es que se dice? Algunas de las otras tribus que estaban en el área, los moabitas, toda esta gente que, ya que estamos ahí, hermano, a veces la gente pregunta por qué tenía, porque fíjense bien, los 3 patriarcas, bueno, los 4 patriarcas tuvieron necesidad de ir a Egipto. Usted tiene que preguntarse qué es lo que está pasando con la historia bíblica. Abraham tuvo que bajar a Egipto. Amén. Usted se recuerda que tuvo que bajar donde le secuestraron a la esposa, ¿verdad? ¿Okay? ¿Y por qué fue que bajó? Por una hambruna. Esa hambruna no fue tan larga, como, tal vez fue una hambruna de 1 año o tal vez de 2. Pero hubo necesidad que él descendiera a Egipto. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que estuvimos platicando durante hace 2 parashot pasadas, de que se inundaba el río Nilo. Cuando se inundaba el río Nilo, imagínense que ya está a punto de cosechar. Y viene una inundación que echa a perder toda la cosecha de ese año. Pero como es tanta agua, el agua se queda estancada y no es absorbida por la tierra, porque es mucha agua. Entonces, cuando eso sucedía, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, se echó a perder toda esta cosecha, pero ahora como se dilata demasiado para el agua ser absorbida por el territorio, entonces, ¿qué sucede? Que se pasa el tiempo de poder sembrar para el próximo año. ¿Qué sucede? 2 años de carencia. Entonces, y siendo Egipto el lugar que está pegado al mar Mediterráneo, que presentan las condiciones territoriales específicas y buenas para el fruto, para sembrar granos, etc. No es que no se podía hacer en Canaán, pero no habían tribus que estuvieran capitalizando esos recursos. Es decir, no habían desarrollado una cultura suficiente, ¿verdad?, para estructurarse de esa manera y poder trabajar con estas situaciones. Y al mismo tiempo, esas 7 o 9 tribus que habían en Canaán siempre estaban en pelea unas con otras, quizás hasta robándose unos a otros, y después, cuando había carencia, tenían que bajar a Egipto a suplirse. A veces, tal vez hacían negocios con Mesopotamia, pero a veces también cuando el río Tigris y el Éufrates, o el Éufrates y el Tigris, que son grandes ríos también, eso es lo que significa Mesopotamia, 2 ríos, se inundaban, también echaban a perder todos los sembrados, todas las cosechas, y entonces los de Mesopotamia tenían que bajar hasta Egipto. Y recíprocamente, cuando les pasaba a Egipto, quizás ellos comercializaban con Mesopotamia también, según dicen los eruditos. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque esa es la razón de que cuando había necesidad, tenían ellos que moverse hacia el norte o hacia el sur. ¿Cuál era más fácil y más seguro? Ir a Egipto. Era más cerca. Y no tenían que irse todo desértico, porque también podían caer muertos. ¿Ves? Sino de que bajaban por el camino real, que era circundando alrededor del Mediterráneo, y bajaban seguramente. Ahora, así que creo que leí hasta dónde. Voy a volver a leer desde 10. Vamos, usemos sabiduría al tratar con ellos. De lo contrario, seguirán multiplicándose y en caso de guerra podrían aliarse con nuestros enemigos, pelear contra nosotros y abandonar la tierra por completo. ¿Cuáles eran los enemigos? Ellos podían tener muchos enemigos. Pero yo creo que en el año 2020-2021 se trajo la enseñanza acerca de
de los hicsos, ¿okay? Que eran un grupo de nómadas que andaban buscando, eran personas que asaltaban, robaban pequeños poblados y se establecían, y ellos llegaron durante, creo que es la dinastía número 15 en Egipto. Póngame atención, hermano, porque esto es importante. La dinastía número 15 fue cuando ellos llegaron y tomaron a Egipto y reinaron ahí por más o menos 108, 110 años. ¿Qué significa esto? Pues ellos estaban diciendo que como los hicsos venían del área, se les llamaban asiáticos. ¿Okay? Estas son tribus nómadas asiáticas, pero eran gente aguerrida, gente que se rentaban pues, para ir a pelear guerras, etc. Entonces, pero ellos llegaron y tomaron posición en Egipto y, como les digo, gobernaron ellos, se establecieron. Entonces, este faraón que está confrontando la situación del crecimiento masivo del pueblo de Israel, lo que piensa es que ellos, siendo del área de Canaán, siendo asiáticos, porque a toda esa región ellos le llamaban asiáticos. Acuérdense que Egipto está en África, ¿okay? Y toda esta gente, a ellos, de Canaán para arriba, eran asiáticos. Entonces ellos decían, estos se van a asociar porque son de la misma gente, son descendientes de la misma sangre o relacionados entre sí, entonces se pueden asociar con esta gente y van a pelear porque ya sucedió. Les tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo a los egipcios sacar a los hicsos del poder. Entonces ahora, así que pusieron sobre ellos amos, o como se dice en otras versiones, a personas que los mangonearan sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzados y construyeron para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Es importante mencionar también de que muchas personas pelean, ya he escuchado gente peleando de que los hebreos fueron los que construyeron las pirámides, porque miraron eso en la película de los 10 mandamientos. Pero realmente no es así. Eso es un mito. Las pirámides datan de 5.000 años, es decir, 1.000 años antes de que Abraham apareciera. Entonces no tiene relación. Lo que se construyeron bastantes, los israelitas fueron ciudades de almacenamiento y de ejemplo, una de las grandes ejemplos es Pitón y Ramsés. Okay, que eran ciudades de almacenamiento o de tesorería. Pero cuando más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban y se expandían hasta que los egipcios llegaron a temer al pueblo de Israel. Y los trabajaron sin descanso, amargándoles la vida con trabajos duros, cavando arcilla, haciendo ladrillos, todo tipo de trabajo de campo, y en todo este trabajo no se les mostró misericordia, falta de justicia y bondad. Falta de justicia y bondad. Es decir, el atropello que ellos cometieron en contra del pueblo fue completamente despiadado. No había razón para ello. Especialmente si el pueblo jamás dio índice de tratar de destruir al pueblo egipcio o saltar y robarle sus riquezas, etc. Muy bien. Quiero hablar rapidito de esto porque yo dije que iba a hacer 1 hora, así es que manténme en queue, por favor. La transición de un faraón que no conocía a Joseph. Yo quiero hablar de esto. Se le dieron trabajos forzados, como lo vimos, y aquí mismo repite esto. Estos vienen de datos documentados, ¿ok? Que más o menos los hicsos se establecieron durante la 15ª dinastía, ¿verdad?, de gobierno, hasta posiblemente, dicen algunos, de la dinastía 18. ¿Ok? Dinastía y su política de trabajos forzados sobre asiáticos y otros no egipcios. Muchas de estas conexiones son circunstanciales y la falta de evidencia específica, la falta de evidencia es decir, no hay rúbricas, no hay papiros que hablen nada de
de los israelitas, por lo tanto la gente dice, no, nunca estuvieron ahí, no hicieron nada, etcétera, etcétera. Y la falta de evidencia específica y material adicional directamente relevante para la Biblia puede deberse a la falta de excavaciones de sitios en la región central y occidental del delta del Nilo del este. Voy a adelantar para enseñarles el mapa para explicar lo que está hablando, porque es que no hay evidencias. Okay. Este es el delta del Nilo. De aquí para acá es el delta occidental. De aquí para acá es el delta occidental, estoy al revés, occidente para acá. Y de aquí, del centro para acá, es el delta oriental. ¿Qué estamos diciendo? El delta es una especie de triángulo o embudo cuando los ríos desembocan en un lago o en una extensión de mar o lo que sea, se abre como una boca. Y entonces, si para este lado del delta se le llama, en este caso, delta oriental y delta occidental. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿dónde estaba Goshen? Hacia el delta oriental. Ellos salieron de Canaán, como les dije, vinieron colindando el mar y llegaron a esta área y aquí lo situaron. Lo que es Goshen, lo mejor para ganado, lo mejor para sembrados. A ellos nunca les faltó comida mientras estuvieron en Egipto y no estaban bajo el yugo de esclavitud. Pero acá, todas estas áreas, ellos se extendieron. Cuando fueron esclavizados, ellos trabajaban en toda esta área. Entonces, a veces están tal vez excavando nada más en un área y no están excavando en otras, y por eso es que tal vez no se han encontrado. Algún día Dios nos va a permitir que alguien descubra algo para probar que es cierto. Y que muchas de las suposiciones y muchos de los argumentos que se han hecho basados en arqueología, esto y lo otro, va a probarse que están equivocados y de que Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, esto es lo que yo explicaba anteriormente. Mire, este es el río Nilo, que no corre de aquí para abajo, sino que corre de sur hacia el norte y desemboca acá. Y aquí están los ríos Tigres y Éufrates, que estos ríos son masivos, gigantes. Entonces, toda esta sección, ellos consideraban que eran asiáticos. Por eso es que ellos dicen, pues esta gente, siendo tal vez primos de sangre, se van a unir con esta gente y nos van a volver a atacar. Ok, vamos hacia atrás. Los Hyksos, siempre estoy mal pronunciando eso, los Hyksos eran un régimen gobernante, no una nación o una población entera, y probablemente ni siquiera estaban relacionados étnicamente con los hebreos. Los Hyksos estuvieron en el poder durante la 15ª dinastía en Egipto, con centro en el Bajo Egipto durante el tiempo conocido como Segundo Período Intermedio, que es más o menos entre el año 1670 y el año 1570 antes de Cristo. Ok, voy a adelantar. Y hay una gran falta de atención a estas situaciones y a veces no se hablan lo suficiente. Y es por eso que mucha gente en las universidades están enseñándole a nuestros hijos de que la Biblia es una fantasía y por eso los muchachos salen no creyendo. Se van creyendo en Dios. Uno los pasa entrenando toda la vida para que crean en Dios y una vez que llegan a las universidades salen ateos. Por eso es importante que nosotros nos apoyemos en conocimiento. La falta de atención del libro, de la Biblia, información ausente en blanco, es decir, la Biblia a veces nos deja muchos espacios en blanco. ¿Quién era, por ejemplo, el nombre? Dame el nombre de ese faraón. Muchos dicen que era Ramsés. En la Biblia está documentado que era Ramsés. Muchos dicen entonces que no puede ser porque Ramsés vivió en tal tiempo. Entonces, falta de detalles históricos han dejado
a los historiadores aferrados a fragmentos de información incidental y a evidencia indirecta del antiguo Egipto que pudiera permitir fechar el éxodo o evaluar su historicidad. Ninguna de las narraciones bíblicas en su forma actual es contemporánea de los acontecimientos que describen. Por eso, porque siempre lo están sacando fuera de tiempo. Una discrepancia de 200 años. Aunque tienen raíces en una tradición oral anterior, es decir, gracias a Dios que tenemos la tradición oral que nos deja información suficiente para saber que esto realmente pasó. Y hay una historicidad, pero también hay fechas aproximadas que nos dan una idea bastante clara. Tampoco hay referencia a un éxodo en la fuente egipcia contemporánea. Sin embargo, tal referencia no es de esperarse. ¿Por qué? Porque se espera de que no haya. Las inscripciones reales egipcias evitaban mencionar reveses a menos que fueran seguidos de victorias. Es decir, estos reyes, bueno, aquí perdimos esta batalla, pero ganamos la guerra. Si era así, ellos lo ponían en los murales. Pero si era todo derrota, no los escribían. Y los registros administrativos de la época y el lugar del éxodo han desaparecido en su mayoría. Aún así, algunos datos sugieren que hay un núcleo histórico plausible en la historia. Que hay un núcleo histórico que es verdadero. Aunque sea así, hay algo que es verdadero sobre la historia bíblica. Estos eruditos no quieren aceptarlo todo, solo dicen que hay un centro. Los semitas del noroeste de la misma estirpe etnolingüística que los hebreos, es decir, hablaban la misma lengua, los hebreos de Canaán, de Transjordania, de Siria, habían emigrado durante siglos a Egipto. Siempre. ¿Por qué habían emigrado? Por lo de las sequías, por lo de las hambrunas. Egipto era una de las naciones más desarrolladas y proporcionaba una solución a estas tribus que eran bastante nómadas o no desarrolladas culturalmente. Especialmente al delta oriental del Nilo, la parte más cercana o la parte del delta del Nilo que va más cercana a Canaán, en busca de comida y agua durante tiempos de hambruna, como informa la Biblia de Abraham, y después de Jacob y su familia, que se asentaron en el delta oriental, que es Goshen. Ok, habiendo probado eso, otros fueron llevados como esclavos capturados por ejército egipcio durante incursiones, guerras, o incursiones que simplemente de conquista. Los documentos egipcios se refieren a todos ellos como asiáticos, en lugar de los grupos étnicos, especialmente a los que pertenecen hebreos o israelitas de un moabita, de un fenicio. Algunos mencionan a personas llamadas Haripu o Aripu, pero probablemente no eran hebreos. Muchos piensan que sí, que esa palabra Haripu era una mala pronunciación de parte de los egipcios para decir hebreo. Porque otros dicen que no. Pero no es importante. Lo importante es que hay evidencia de un movimiento cultural o un intercambio. Algunos asiáticos sirvieron como esclavos domésticos o estatales, estos últimos en proyectos de construcción real. Vamos a dejarlo ahí para decir lo siguiente, porque quiero llegar a estos números, me quedan como 10 minutos. Y quiero que miremos esto, aunque sea bastante confundido. Necesitamos hacer esto. Si el faraón de la esclavitud fue Ramsés II, y muchos dicen que posiblemente no, sino que fue el hijo de él. Ramsés fue el que empezó esto, pero cuando regresó a liberar al pueblo, ¿se acuerda que es lo que le dijo Dios a Moshe? Vete de regreso a Egipto inmediatamente. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque ya murió el faraón que te buscaba para capturarte. Estoy parafraseando. Es decir, ya no tienes que tener miedo porque ese ya murió, ya nadie te está buscando. Entonces, era el hijo que había tomado. Entonces, por eso dicen que puede ser que Ramsés fue el que empezó este control de población, matando a los hijos de los hebreos,
pero puede ser que el hijo. Entonces el faraón bajo el cual los israelitas abandonaron Egipto pudo haber sido su hijo, Merneptah, en el 1213 al 1203 antes de Cristo, 1213 años antes de Cristo, que esto fue más o menos el tiempo que él funcionó como faraón, una de cuyas inscripciones afirma una victoria en algún lugar de las cercanías de Canaán, encuentro que habría tenido lugar después del éxodo. Esto tiene sentido cronológicamente, ya que la evidencia arqueológica probablemente sugiere que los israelitas aparecieron en Canaán alrededor del comienzo de la Edad de Hierro, que viene siendo por el año 1200. ¿Qué? Pero aún así, para la gente estudiosa, nada de esto prueba que el éxodo haya ocurrido. Ahí es donde estamos. Hay evidencia, pero siempre dicen, las dinastías sucedieron en estos tiempos, pero no puede ser que ellos estén equivocados acerca de las fechas de las dinastías, pero sí, lo que está equivocado es la Escritura Santa de Dios. ¿Estamos entendiendo? Todo lo demás está en su correcto lugar. Pero cuando usted estudia egiptología, usted se da golpes en la cabeza, porque ningún erudito, hermano, mire, escúchame, ningún erudito le dice las mismas fechas, los mismos tiempos de las dinastías y de los faraones. Todo el mundo tiene diferencias, a veces hasta de 20 años, en cada una de estas gentes. Ningún erudito le habla exactamente lo mismo. Usted solamente métase en internet y usted va a ver opiniones de gente estudiosa. Libros que yo tengo estudiando y confirmando, uno se vuelve loco. Pero aquí dice una cosa, aquí dice otra. Entonces, todo el mundo dice que ellos están correctos, pero que la Biblia es la que está mal. Entonces tenemos que tener cuidado. Como yo le decía anteriormente, mi palabra, dice el Eterno, no es como fuego, no es como un martillo que destroza la piedra. Entonces ahora, nada de esto prueba que el éxodo haya ocurrido para estos eruditos, pero sí indica que el esquema de la historia de los hebreos que emigraron a Egipto durante la hambruna y fueron esclavizados ahí bajo Ramsés II y luego, no bajo Ramsés II, estaban ya esclavizados cuando Ramsés II. Ellos fueron esclavizados generaciones antes. Este fue el que inició, como quien dice, vamos a extirparlo. Yo no quiero nada con la historia de que vino José y que hizo nada. Esta gente son extranjeras y están dominando nuestro pueblo. Nosotros vamos a sacar de acá. Entonces, y luego partieron bajo Moisés durante la época de Merneptah. No es incoherentemente inverosímil, es decir, no es necesariamente inherentemente, inverosímil, que no es necesariamente improbable, que puede ser que haya sucedido así. Ok. Bendito sea el Eterno. Me emociono porque es que yo tengo pasión por defender mi fe. Yo no estoy en el negocio de raíces hebreas para decir que la Biblia dice todo equivocado. Vuelvo y repito. Yo no estoy acá en raíces hebreas para decir que todo lo que dice la Biblia está equivocado. ¿Amén? Amén. Yo estoy acá para defender mi fe. Amén. Santo sea el Eterno. Fíjense bien, hermano. El pueblo hebreo estaba ubicado en la fértil región de Goshen. José murió a los 110 años de edad, algunos 70 años después que su padre y hermanos se establecieron en esa tierra. No todos los hermanos de José pudieron haber muerto exactamente cuando Joseph murió. Muchos asumen que automáticamente, porque unos eran más viejos que él era uno de los más jóvenes de los hijos de Jacob, que posiblemente él fue uno de los últimos que murió de esa generación. No necesariamente. Hay hermanos que son mayores que uno que pueden sobrevivir a los más jóvenes. Eso sucede. ¿Okay? Hay una gran diferencia de opinión en cuanto al tiempo que se quedaron en Egipto y en el número total de almas que bajaron y que vivieron en Goshen.
Ahora, incremento de los israelitas. Cualquiera que haya sido el número total de israelitas en Egipto, en los días de Jacob, ese número pronto comenzó a multiplicarse. Y aquí yo quiero que ustedes miren este punto interesante. En esta breve declaración tenemos 5 expresiones para indicar su rápido aumento en número. En Éxodo 12:37 dice que el momento de su partida de Egipto eran contados 600,000 hombres. Además, esto lo puse en paréntesis porque no lo decía, dice además de los niños. Dice originalmente este recurso, pero yo puse en paréntesis porque eso no aparece en el recurso. Yo lo estoy, porque acá habla nada más de los niños. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con los ancianos? Porque estos hombres de los que están hablando son gente que está fuerte entre 20 y 50 años para pelea, para la guerra. De esos son los hombres que está hablando. Entonces, dice, ¿era posible tal aumento en número durante su estancia en Egipto? Muchos estudiosos sostienen que fue posible por 2 o 3 consideraciones. ¿Cuáles son esas 3 consideraciones? Vamos a ver. Una, era un pueblo oriental que tenía la convicción religiosa de que debían multiplicarse y henchir la tierra, llenar la tierra con la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque ese era un mandato de parte de Hashem. Desde el principio, desde el Génesis. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Eso es una. 2, vivían en un clima cálido. El clima cálido, no lo explica, pero yo espero que ustedes entiendan. O sea, gente de sangre caliente. ¿Ok? Para reproducirse, es lo que quiere decir. Y tendrían que duplicar su número solo cada 25 años para alcanzar este número. Si este número de 70 empieza cada 25 a multiplicarse, a tener estas etapas de reproducción, dice que es muy posible que ellos hayan alcanzado ese número gigantesco. Número 3, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el número real, podemos estar seguros de que el número era muy grande y se les consideraba una amenaza real para el gobierno y los egipcios estaban decididos a reducir su número. Lo importante es esto, que hubo un cambio de estatus, que en el momento que se muere Joseph, las cosas empezaron a cambiar. Eso es una realidad. Ok. Hechos 7. A medida que se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentaba mucho. Esto es en Hechos 7. Hasta que se levantó otro rey sobre Egipto que no conocía a Joseph. Con cruel la astucia de este hombre, fue la astucia de este hombre que obligó a nuestros padres a poner a sus hijos recién nacidos fuera de sus casas para que no sobrevivieran. Fue entonces cuando nació Moshe y era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses se crió en la casa de su padre. Una vez creo que traje la enseñanza que el nombre Moshe significaba hijo de Dios. ¿Ves? Porque esa palabra ses es bastante, o Moshe, aludía hacia ser hijo. ¿Ves? Y era hermoso a los hijos de Dios. Durante 3 meses se crió en la casa de su padre. Y cuando lo echaron de su casa, la hija del faraón lo tomó y lo crió como su propio hijo. Entonces Moshe fue instruido a toda sabiduría de los egipcios. Y se convirtió tanto en un orador poderoso como un hombre de acción. Entonces, hay muchas personas que a veces dicen que cómo era posible de que Moshe haya crecido a la par a la orilla del faraón y que se le hubiera dado muchas oportunidades. Bueno, fue adoptado por la hija del faraón. Y como un hijo adoptado, en la antigüedad, los hijos adoptados, no importa la cultura, habían ciertas leyes y habían ciertas cosas. Es decir, no es completamente raro que él haya recibido la educación de un príncipe. Ahora, Jeremías 4 dice, en verdad, en justicia y en justicia. En rectitud, dice la otra versión. En verdad, en justicia y en rectitud. Entonces las naciones se bendecirán en él y en él se gloriarán. Es en la rectitud, en la justicia y en la verdad que nosotros
tenemos que defender a capa y espada nuestra fe. ¿Por qué? Porque las naciones se bendecirán en Él. Si nosotros creemos y mantenemos el fuego de nuestra fe, la llama incandescente con la que Dios se le presentó a Moshe el día que lo llamó, y le dijo, estas cosas van a suceder, y eso se sostiene. Y eso Dios hizo. Y le dijo, yo escuché el llanto de mi pueblo, de todas las tareas pesadas que le han puesto los egipcios, y me acordé. ¿Y me acordé de qué? De la promesa que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque en un momento, hermanos, miramos a Moisés hacer una serie de cosas. Vamos a ver si me dan unos minutitos. Gracias. Moshe estaba educado en la casa del faraón. Tenía mucho conocimiento. Quizás muchos dicen que pudo haber sido un gran guerrero en pro del faraón. Él tenía que probarse como un familiar en la casa real. ¿Me está entendiendo? Él tenía que haber tenido una función. Ahora, usted lo nota bien interesantemente de que Moshe aparentemente era un tartamudo. Usted sabe que muchos de los niños que tartamudean es porque en su casa ellos han recibido un shock emocional, tal vez de un padre, tal vez de una persona en autoridad que les gritaba, que los regañaba mucho, que los hacía dudar de sus propias decisiones, que los hacía sentir inseguros. Abusos emocionales, abusos verbales, hacen que la persona titubee al hablar, que se siente inseguro al hablar y te tartamudean por eso. ¿Usted cree que al faraón se le hizo fácil? Posiblemente no. Pero que él recibió educación de alto nivel, la recibió. Por eso es que fue encontrado como una persona hábil. Pero Dios tenía que hacer algo. Tenía que despojarlo de todas estas cosas, de toda esta raíz de amargura. Por eso se tomó tiempo el proceso. Porque fíjese bien lo que hace Moshe, sabiendo que los hebreos son su pueblo. Él no lo desconocía. No es como en la película, que él llegó y de repente, no me diga, yo soy judío. No, él sabía de que era judío. Él fue creado por su propia madre en su casa y después se lo llevó ya grandecito. Ya seguramente de nivel educativo que él pudiera recibir instrucción. Se lo llevó a Batia, la hija del faraón, así como ella se lo pidió. Pero la cuestión es esta. Miramos a él, que un día sale a visitar a su gente y encuentra de que un soldado está abusando de un hermano de él, de un hermano hebreo de él. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hace él? Inmediatamente salta porque él no puede ver la injusticia. Él entendía de que eran esclavos. Él entendía de que ellos tenían un nivel social más bajo, pero él vio una gran injusticia, tal vez una falta, no había necesidad tal vez de abusar a la persona, era simplemente que ese soldado posiblemente está ensañándose sobre esa persona, y él saltó encima y lo mató. ¿Qué estaba haciendo él? Defendiendo la justicia, defendiendo a una persona desprotegida, defendiendo de alguien que está abusando de otra persona. Nos deja ver el carácter, que a él le importa la humanidad ajena, le importa el sufrimiento ajeno, pero más importante todavía que eso es que él tiene un pensamiento recto de lo que es correcto. ¿Qué pasa después? Cuando él tiene que huir a partir de esa situación, porque ahora viene al siguiente día y ahora encuentra a los hermanos peleando, a 2 judíos peleando, o a 2 hebreos peleando. ¿Qué sucede? Hermanos, no se peleen entre sí, ustedes son hermanos. ¿Y quién te ha metido? Estoy parafraseando la versión moderna. ¿Y quién te ha metido a ti en este desfile? Esto no es tu situación, esto no es algo que te incumbe, que me vas a matar a mí también como mataste al egipcio.
ayer, inmediatamente delatándolo en público. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer? Traer reciprocidad amorosa, justicia, bondad entre hermanos, armonía. Estaba sembrando armonía. Él quería ver a su pueblo mejorar. Pero ¿qué sucede? Con esa situación tuvo que salir corriendo, porque ya delatado ante el rey era un acto de traición y lo iban a buscar. No importa si era hijo en casa del faraón adoptado, lo iban a matar. Tuvo que salir corriendo, porque últimamente era sangre hebrea. Pero ¿qué sucede tan pronto llega Madián? ¿Qué sucede, hermano? Él mira que las hijas de Yetro, él no sabe que son las hijas de Yetro, son 7 muchachas que están llevando todas las ovejas a abrevarse. ¿Y qué sucede? Que están otros pastores varones que son malhechores, son malvados, son injustos y no las quieren dejar que ellas alimenten, que ellas les den el agua a sus ovejas. Y las están peleando, están siendo injustos. Entonces el que viene se levanta a defenderlas y les pone una buena paliza a los tipos y los tipos salen corriendo. Era un luchador, era un guerrero. ¿Qué sucede? Yetro lo invita a su casa, se casa con su hija. ¿Qué estaba haciendo él? No le gustaba la injusticia, no le gustaba el latrocinio, no le gustaba la maldad. Era un hombre con un carácter recto, un hombre que tenía un juicio correcto, un hombre con el corazón de Dios, o de acuerdo al corazón de Dios. Justicia, bondad, verdad, equidad, rectitud, armonía, amor, respeto. ¿Qué sucede? Hay que seguir sacando poco a poco. Pasan 40 años. ¿Qué está haciendo ahora él? De pastor, de un príncipe a pastor. No es que él descendió de capacidad. Al contrario, es que Dios lo estaba procesando, sacando aquellas cosas. Imagínense las ovejas que son bien desobedientes. Por eso es que nos compara la escritura. Son bien desobedientes, rapidito se salen del grupo, se pueden perder, porque ellas siempre están viendo hacia abajo y se pueden perder y hay que estar detrás de ellas. Hay un midrash que dice de que él miró hay un midrash, no me recuerdo muy bien, pero que dice de que él miró a una de estas ovejas que se había perdido, la agarró, que estaba atascada, la agarró y se la puso en el hombro. Y es de ahí donde se toma la fotografía famosa de Yeshua con yo soy el buen pastor. Creo que la tenemos por acá. ¿Ok? Que él va cargando una ovejita que la encontró. Estaba perdida, estaba herida o estaba en una situación de peligro. Pues de ahí, de ese midrash, es donde es tomado. Porque ese midrash es más viejo que cualquier pintura de renacimiento o medieval. Pero el punto es que él está depurándose y a través de su trabajo como pastor, él tiene que tener paciencia, desarrollar paciencia con este montón de animales que quieren comer, que quieren beber, que tiene que buscar el pasto, tiene que engendrar paciencia. Eso es lo que Dios está haciendo en el desierto con él. Hasta el momento que él lo llama. ¿Sabes qué, Moisés? Imagínense a Dios. Perdóneme que vamos a imaginarnos a Dios, ¿ok? Muchas personas se molestan cuando uno hace esto, pero imagínense, yo te he visto, Moshe. Soy tu papá, yo he visto cómo quieres justicia, quieres bondad, quieres amor, quieres rectitud, defiendes a la persona desvalida, a las que no se pueden defender. Quieres justicia, quieres la verdad. Pues yo he visto todas estas cosas. Entonces ahora yo te he encontrado que estás preparado para llevar a cabo. Tú has estado salvando gente toda tu vida. Ahora yo te voy a proporcionar la misión porque yo quiero salvar a mi pueblo. Porque he visto a un hombre que ha estado invertido en hacer la voluntad
sin que hayas tenido una misión establecida del cielo, pero ahora yo te encuentro hábil, te encuentro fiel, te encuentro con un corazón ardiente por las cosas correctas. Por lo tanto, estoy dispuesto a entregarte esta misión en tus manos. Bendito sea Hashem, aleluya. Un aplauso. Es así, hermanos. A veces queremos, perdón, bombos, platillos, trompetas que lo celebren a uno, pero realmente Hashem está buscando por corazones humildes. Y ahora le entrega la misión de misiones. Porque ahora Hashem está a punto de ser el libertador. Y lo ejecuta. Hace todo un año. Dura el proceso completo de la salida de Egipto. Desde el momento que él regresa a Egipto y empieza a litigar con el faraón, es un año. No 2, no 3. Fíjense bien lo que dice en Jeremías 23 completo, y con esto voy a terminar. Esta es la segunda terminada. Me falta una. Jeremías 23, hermanos. Mire qué interesante esto. Yo no sé si usted ha leído. Dios prohíbe usar el término la carga de Adonai. ¿Ha escuchado a gente usted diciendo, es que yo tengo una carga que Dios me puso? Es que la carga, el cargo que Dios me ha dado. Es que yo tengo una agenda casi similar. Porque yo voy a hacer, porque yo soy una persona. Porque Dios me ha dicho. Porque yo tengo una carga. Mire lo que dice Jeremías 23. Si un profeta, tiene un sueño, que lo cuente como un sueño. Cuéntalo como un sueño. No digas, es una visión que me abrió Dios. Un sueño es un sueño. Puede ser profético. Puede ser significativo. Puede ser de ahora. Puede ser que es un mandato, pero es un sueño. Cuéntalo como un sueño. Pero alguien que tenga mi palabra debe hablar mi palabra fielmente. No cambiar, no parafrasear. Porque está representando al rey. ¿Se acuerdan? Cuando un rey mandaba un emisario, tenía que repetir exactamente las palabras que ese rey le decía que tenía que hacer. No podía aumentarle, no podía sacar, no le podía poner más. Pero alguien que tenga mi palabra debe hablar mi palabra fielmente. ¿Qué hace la paja y el trigo? ¿Tienen algo en común? Pregunta Adonai. ¿No es mi palabra como el fuego? Pregunta Adonai, como un martillo que rompe rocas. Así que yo estoy en contra de los profetas, dice Yahweh, que se roban mi palabra unos a otros. Sí, estoy en contra de los profetas, dice Yahweh, que hablan, profetas que hablan sus propias palabras y luego añaden, él dice, así dice Dios. Estoy en contra de los que inventan profecías de sueños falsos. Mucha pizza. Dice Yahweh, ellos les dicen, y con sus mentiras y arrogancias desvían a mi pueblo. Yo no los envié, no los encargué, y no le hacen ningún bien a este pueblo, dice Adonai. Cuando alguien de este pueblo, un profeta o un cohen, os pregunte, ¿cuál es el cargo de Adonai? ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la misión? Ese peso de Adonai, responderéis, ¿qué carga? Te estoy echando fuera, dice Adonai. Ahora entiendo aún más profundamente lo que quería decir Yeshua cuando decía, vengan a mí, traigan sus cargas. Las cargas que le habían puesto un montón de cosas, haciéndole la vida de cuadritos que Dios no desea, sino que lo estaban diciendo los maestros y los religiosos del tiempo. Poniendo más cargas fuertes. Y él decía, traigan sus cargas, pónganlas a mis pies. Yo les voy a dar una carga liviana. El cargo de Adonai no puede ser dificultoso. Amén. Aleluya, ¿me puedes dar una para la nariz, por favor? Que te lo agradezco. Acá. Aleluya. Y dice,
te estoy echando, dice, ¿qué carga? Te estoy echando fuera, dice Adonai. Gracias. Y cuando un profeta o Cohen o alguien de este pueblo que hable sobre la carga de Adonai, lo castigaré a él y a su casa. Entonces, cuando hables con tu vecino o hermano, pregunta, ¿qué respuesta ha dado Yahweh? ¿O qué ha dicho Adonai? No uses más, no uses más, no uses más la expresión carga de Adonai. Así dice Yahweh. Porque la palabra de cada uno será su carga. La palabra que tú digas va a ser tu propia carga. Tú eres responsable por lo que dices. Pero yo ya te dije que no puedes usar, que esta es mi carga hacia ti, que este es mi encargo, que este es mi peso que te estoy dando para ti. Debes torcer la palabra de Dios vivo, de Adonai Sebaot, vuestro Dios. Adonai, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando hables con un profeta, pregunta, ¿qué respuesta te ha dado Adonai? ¿Qué dijo Adonai? Pero si hablas de la carga de Adonai, entonces esto es lo que Adonai dice. Si vas a hablar del encargo o la carga que Dios ha dado, esto es lo que Él dice que es. Porque usas esta expresión, la carga de Adonai, después de que ya te he enviado la orden de no decirlo, la carga de Adonai, por la carga pesada que eres, te levantaré y te arrojaré lejos de mi presencia, a ti y a la ciudad que te di, a ti y a tus padres. Entonces, Josué, meteré a vergüenza eterna e inolvidable. Es bien serio. Con permiso, hermano, discúlpenme. Estoy haciendo esto. Tenemos que entender que es bien serio. Defender nuestra fe es serio. Debemos de luchar por capa y espada, establecer las pautas para defender lo que dice la Escritura. Es cierto, han habido interpolaciones, es decir, han habido añadiduras que se han hecho a través de los años por gente autorizada, gente que se dedica a esto de parte del pueblo judío, ¿verdad? Han habido también actualizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nombres que a veces aparecen en la Biblia y después aparece una rúbrica inmediata que dice, antes se llamaba así, pero ahora se llama así. Esas son actualizaciones para que la gente sepa a qué se está refiriendo, a qué lugar, a qué ciudad se está refiriendo, a qué punto geográfico se está refiriendo. Pero también entendemos que han habido ciertas manipulaciones, especialmente con el Nuevo Testamento, pero con la Torá tenemos que ser bien cuidadosos de mantenerla como el baluarte que es. Si no, se empieza a desmoronar todo y la gente va a empezar a dudar de la fe que nosotros profesamos. Aquí tengo yo, no va a haber tiempo de hacerlo, pero quiero ponerlo en pantalla rapidito sin explicarlo para que las personas puedan hacer un screenshot, o ustedes también, cuando miren el video, para que estudien esto. Estas son calculaciones, ¿verdad?, basadas en años, para ver no solamente que se cumplieron los 430 años, pero también que cae exactamente en el tiempo de lo que hemos hablado hoy, acerca de los Hyksos, los Hyksos de las dinastías, y encuadran exactamente. No va a haber tiempo, no quiero dilatarme, pero esto es importante, estudiarlo detenidamente, no como una lectura para simplemente leer, es para internalizar y hacer sus propias calculaciones para que ustedes se den cuenta de que esto es importante. Les agradezco que me den la oportunidad de compartir con ustedes. Creo de que estamos en tiempos bastante serios. Y vuelvo y repito, yo no creo tener hegemonía, yo sigo aprendiendo como maestro y respeto todas las opiniones. Pero creo de que mi meta personal, ¿okay?, en vista de que hay tantas opiniones y tantas desniveles, los eruditos no se ponen de acuerdo en nada. Entonces que tenemos que ver toda esta información con cautela para no continuar cometiendo los errores. Estamos poniendo estas slides en pantalla porque yo quiero
La anterior se puso en pantalla también. ¿Ok? Y también hablamos de la influencia de Akhenaten, el único faraón que promulgó en todo Egipto que adoraran a un solo Dios. Y después, pues le costó el reino, porque reinó por 17 años y lo sacaron. Murió de una muerte que no se sabe, también su esposa. El siguiente diapositiva. Pusiste la de Akhenaten. Y esta creo que es la última. Yo simplemente estoy cumpliendo con tratar de compartir con ustedes información que es importante para poder llevar pues un ritmo adecuado del entendimiento de todo esto, porque aunque el Éxodo es un libro que lo hemos leído tantas veces, es importante ver la profundidad y la influencia que Egipto tiene. Como lo dije anteriormente, todos los patriarcas bajaron a Egipto. Abraham bajó a Egipto. Isaac iba para Egipto, pero Dios lo paró. Pero él iba para Egipto porque hubo una hambruna y Dios le prometió que lo iba a fructificar en medio de la hambruna y así fue. Luego Jacob también fue a Egipto. Obviamente a José lo vendieron y fue a Egipto. Y después toda la familia bajó. Y creo pues que ahí termina con esta última parte de Ramsés II. Dios me lo bendiga y solamente este pensamiento. Luchemos por mantener la zarza encendida. La fe suya se alimenta de la palabra de Dios, no de otra cosa. La información extraacadémica que comparto es es un aliciente, es como un alimento extra. Pero el pasto espiritual que usted necesita es la palabra del Eterno. Aliméntese de ella y mantenga siempre la verdad, la justicia, la rectitud. Para lo más importante, la bondad. Siempre como cosas importantes que usted debe ejecutar como un estilo de vida. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Un aplauso entonces para todos ustedes y para todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Les agradezco que se hayan quedado con nosotros este rato. Muchas bendiciones, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Queremos mantener, Señor, la llama encendida de tu presencia, de la verdad que es tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, como decía el título, Padre mío, de que hay una llama incandescente de la verdad divina. Y esa verdad es la que me levanta todos los días, Señor. Quiero vivir por ella y quiero luchar, Señor, con todas mis fuerzas y que esta congregación haga lo mismo para mantener, Señor, la verdad de tus santos escritos. Para mí también te pido por todos los hermanos alrededor del mundo que están en necesidades, ya sea por problemas, por tornados, por terremotos, maremotos, deslizamientos y todas estas tormentas tanto de nieve como de agua que están habiendo en los Estados Unidos. Dios mío, ayuda a tus pueblos, levántanos, trae al arrepentimiento a toda persona que no te conoce, que podamos profesar a Yeshua HaMashiach, Señor, como nuestro Mesías, como nuestro único ticket de salvación, porque así tú lo hablaste, así es y así será, Padre. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Un aplauso y hasta pronto. Shalom.